Muy bien, pues la historia empieza, la segunda parte de la historia realmente, empieza pues aproximadamente en el año, finales del 1900, y empieza con un barco de pescadores, o realmente sí, recolectores de esponjas marinas de origen griego, que todos los años pues hacían una campaña de recogida de esponjas en el norte de África, ¿no? En la zona de Túnez. Y estos recolectores de esponjas de la isla de Sini, que está muy cerca de Rodas, pues como digo, hacían todos los años una expedición para recolectar esponjas. Y volviendo a esa temporada hacia su puerto de origen, les pilló una tormenta marina a la altura de la isla de Anticitera, o Antikythera. Esta isla se encuentra entre Creta y la península de Peloponeso en Grecia. Y está al lado de otra isla que es más grande, que se llama Citera, y que bueno, pues estando al lado y siendo más pequeña, pues se le llamó en tiempos históricos Anticitera. Bueno, pues esta gente se refugió en esta pequeña isla para protegerse de la tormenta, y una vez que pasó, pues estando allí, pues dijeron, bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver si conseguimos sacar un poco de esponjas del mar. Entonces hicieron una inversión al lado de la isla, y para su sorpresa empezaron a encontrar objetos valiosísimos, ¿no? Empezaron a encontrar estatuas de bronce, estatuas de mármol, estatuas de todo tipo, recipientes valiosos. O sea, no eran recipientes que podía llevar un barco normal para la servidumbre diaria de los navegantes, ¿no? Sino que realmente se veía que era un barco en el cual se habían transportado muchísimas riquezas, ¿no? Entonces empezaron a extraer objetos, ya con la ayuda, porque fueron a comunicarlo al Ministerio de Historia en Atenas, y ellos le pusieron a su disposición un barco para empezar a recoger todas esas riquezas, ¿no? Entonces, al acabar la campaña, habían recogido como digo, muchísimas estatuas, tanto de bronce como de mármol, estos objetos de los que hablaba, monedas. Y además de todos esos objetos, habían recogido algo que a simple vista parecía una especie de amasamiento de oxidado de bronce, que tiene una forma un poco indefinida, y que tras haberlo secado y haberlo puesto a disposición de la gente que lo iba a catalogar, pues empezó a desprenderse, empezó a separarse partes de él. Y para sorpresa de los que pudieron observarlo en ese momento, empezaron a aparecer pues, engranajes, empezaron a aparecer piezas que no se esperaba encontrar en un cargamento del tipo que se había sacado del fondo del mar, ¿no? Evidentemente se correspondía todo aquello con un cargamento de obras de arte y obras de origen griego. Y esta cuestión, este objeto, que ya como digo llamó mucho la atención al principio, pues no se supo muy bien qué es lo que era, ¿no? No se había visto nada parecido en ningún momento, y de hecho, bueno, ya puedo empezar a mencionar aquí la imagen que tenemos aquí en el fondo de la pantalla. Estos son los 3 pedazos principales de los muchos que se consiguieron recuperar del objeto. Hay actualmente unos 70 y pico, 80 pequeñas partes de este dispositivo. Y las 3 principales están expuestas en esta vitrina, que ahora diré dónde se encuentra, bueno, puedo decir directamente. Esto ya es el Museo Nacional de Arqueología de Atenas, bueno, de Grecia, que está en Atenas. Y en la sala, en la zona de los bronces, de la colección de bronces que tiene el museo, tiene una vitrina especialmente dedicada al mecanismo de Anticitera. Aquí podéis ver las 3 piezas principales. Como digo, la pieza más llamativa, que es la que tiene esta rueda tan característica del mecanismo, y que, bueno, es la que, digamos, se conoce en todo el mundo, ¿no? Porque es una rueda, la rueda principal que movía todo el mecanismo. Y otra serie de piezas que permiten ver e intuir escalas, e intuir espirales que había bueno, yo luego explicaros para qué. Había también círculos para representar el cielo. Esto se empezó a entender todo muchísimo más tarde, ¿no? Lo importante es que por lo menos se consiguió recuperar el objeto, se consiguió ver que era algo raro,
Y ya unos primeros investigadores empezaron a apuntar al hecho de que podía tratarse de un mecanismo que tuviera que ver con la navegación o incluso que tuviera que ver con cuestiones astronómicas. Lo que pasa es que, claro, así a simple vista, tal y como ha pasado antes, tiene la pinta de ser un astrolabio, ¿no? Esta parte circular da la impresión de que podría ser algo así como un astrolabio y como digo, en primera instancia la gente empezó a pensar que podía tratarse de un instrumento de navegación. Pero solamente unos pocos años más tarde ya se empezó a poder colegir y a observar que había una serie de plaquitas que contenían texto. Texto que era difícil de descifrar porque evidentemente todo como veis, la pieza está completamente oxidada, es del óxido de bronce, es típico color verdoso, y mucho de lo que tanto quedaba en la superficie como las propias piezas pues habían sido corroídas de una manera bastante intensa. Entonces, el hecho de poder discernir texto era bastante complicado, pero aún así se empezó a poder ver que había zonas en las cuales había texto y se pudieron leer palabras clave como zodíaco, nombres de algunas constelaciones, con lo cual ya se empezó a colegir que esto era un instrumento que tenía que ver muy probablemente con cuestiones astronómicas. La historia la verdad es que es bastante larga en el sentido de que ha llevado más de un siglo el llegar a entender perfectamente lo que hacía este instrumento. ¿Verdad? Ha sido una historia muy larga. Y ha sido una historia en la cual ha habido que recurrir a métodos de investigación bastante particulares, ¿no? Porque siendo un objeto de carácter arqueológico, no se ha podido, digamos, tratar de desmontar para ver lo que hay dentro porque había muchísimo peligro de que el instrumento se acabara destrozando de lo mal conservado que estaba. Imaginaos que se ha conseguido datar que el barco que llevaba estos objetos hubo de hundirse en la isla de Anticitera alrededor entre el año 70 y el año 50 a.C. O sea que en el momento del descubrimiento habían pasado, pues eso, casi 20 siglos, más de 19 siglos debajo del agua. Entonces, el estado de conservación pues era bastante penoso. De hecho, bueno, pues aquí tengo alguna diapositiva más que muestra un poco, esta es una imagen de primer plano de ese objeto fundamental, principal del mecanismo, donde se ve perfectamente esa rueda principal con esta cruz que tiene en medio para digamos, sostener todo el aro de ese mecanismo. Se ven aquí perfectamente los dientes del mecanismo, que evidentemente rodeaban todo ese engranaje. Se discernía que había muchos más engranajes por debajo en las piezas que también se desprendieron de este pedazo principal. Aquí vemos una parte de la parte de atrás de ese mismo trozo, en el cual también se ven otros mecanismos, otros engranajes con sus dientes. Y no sé si se alcanza a ver el hecho de que aquí hay una placa en la cual hay escrito algo. Es verdad que no se discierne muy bien, pero esta es la placa a la que me refería, en la cual hay texto. Hay texto de diferentes partes del mecanismo, pero se ha visto claramente que debía haber unas placas específicas y que al final que daban instrucciones de cómo utilizar el instrumento. Vale, bueno, yo tuve la oportunidad de verlo por primera vez en el año 2015 en el Museo Nacional de Arqueología y la verdad es que me pareció algo increíble. No había oído nunca hablar del mecanismo y fue el elemento iniciador un poco que me llevó a empezar a investigar el mecanismo y descubrir bueno, lo increíble que tuvo que ser este instrumento. Y lo que se ha llegado, voy a avanzar un poco la historia porque ha habido en este siglo y pico de investigación sobre el mecanismo, ha habido varios frentes de investigación y varios investigadores que han avanzado en su conocimiento y mencionaré solamente 2 o 3 personas, pero bueno, el primer investigador que realmente hizo una contribución muy importante sobre el instrumento se llamaba Derek de Sola Price. Era un investigador británico que a mediados del siglo XX consiguió un permiso de las autoridades griegas para poner el instrumento en una máquina de rayos X e intentar ver qué había debajo de esas capas iniciales que se observaban y ver qué había debajo, ¿no? Y gracias a eso consiguió, si bien con una definición bastante limitada, ver una serie de mecanismos e intentar intuir
algunos movimientos fundamentales del mecanismo y bueno, pues ver que había un movimiento probablemente que intentaba simular el movimiento de la Luna, el movimiento del Sol, e incluso hice una primera reconstrucción de lo que podría haber sido el mecanismo, pero de una manera bastante poco fiable con poco detalle, porque la verdad es que pudo nada más alcanzar un conocimiento limitado de cómo funcionaba el mecanismo. Aún así, se le reconoce como el primer gran investigador sobre el mecanismo. Hubo que esperar casi 20 años a que una pareja de investigadores volviera a poder acceder al mecanismo, hiciera una nueva serie de tomografías del instrumento. Y aquí estamos hablando de Michael Wright, otro investigador británico, y de un investigador australiano que se llama Bromley, y que gracias a esas tomografías que hicieron fueron capaces de encontrar detalles, bastantes más detalles de los que Derek de Sola Price había conseguido discernir. Y el propio Michael Wright fue capaz de hacer un modelo tridimensional del instrumento, que en el su tamaño tendría que haber sido de unos 30 centímetros de altura por unos 20 de ancho, o sea, un instrumento que no era muy grande. Y fue capaz de ver que el instrumento tuvo que haber tenido un planetario en su parte delantera, que es lo que viene representado en esta imagen de aquí. Tenéis que imaginaros que en esta imagen la Tierra estaría colocada en el centro del dispositivo y todo el resto de cuerpos celestes, los planetas principalmente y la Luna, el Sol y la Luna, girarían en torno a la parte central, donde estaría la Tierra, y evidentemente mostrarían un movimiento irregular, no uniforme, porque como sabemos los planetas avanzan principalmente en la dirección de movimiento de todos los grupos del sistema solar, pero llega un momento en el cual retroceden para luego volverse a poner en la dirección de movimiento principal. Entonces ese movimiento vendría simulado en el propio mecanismo. Y no solo eso, sino que además la Luna representaría un movimiento bastante preciso, incluso representando las fases de luna llena, o sea, todas las fases de la Luna en su movimiento. Esto es lo que se refiere a la parte delantera, y la parte trasera se consiguió reconstruir porque se había visto en lo que se había conseguido preservar, que había dos espirales. Y Michael Wright y Bromley fueron capaces de explicar la espiral de arriba, básicamente una espiral que se relaciona con el ciclo metónico. Esto ya lo explicaremos con más detalle en las próximas charlas. Aún así, quedaron muchísimas cosas sin explicar hasta que llegó un nuevo equipo de investigación en el año 2005, a partir del año 2005, liderado por Tony Frith y Mike Edmunds, otra pareja de investigadores británicos, que consiguieron tener un permiso especial del Museo de Arqueología en Reino Unido, en Grecia, para ya hacer un estudio muy pormenorizado de lo que había quedado del instrumento. Se llevaron una máquina de tomografía por rayos X de última generación, que permitía observar el objeto como las tomografías que se usan en medicina hoy en día, que te permiten ver todas las capas décima de milímetro a décima de milímetro una detrás de otra. O sea, un instrumento de altísima tecnología que había sido además específicamente diseñado para poder investigar el instrumento. Y otro instrumento avanzado de fotografía para intentar leer todos los caracteres que estaban muy mal conservados, ¿no? Es un instrumento muy curioso, que es una especie de hemisfera con un montón de cámaras colocadas en toda la hemisfera y que hace fotos desde cada una de las cámaras con diferente iluminación e intenta recrear todas las posibles orientaciones de un objeto en el espacio para poder discernir con claridad lo que hay inciso, por ejemplo, en una placa, como en una placa de bronce en la que estaban inscritas las letras del mecanismo anticipera. Y ya este último empujón que se dio a partir del año 2005 ha sido ya definitivo en explicar casi todo lo que sucede en el mecanismo anticipera. Es verdad que cada año surge algún nuevo paper en el cual se da explicación de alguna cosa particular que no se había conseguido explicar del todo, pero después de este proyecto que se desarrolló a partir, como digo, del año 2005, la verdad es que el instrumento se entiende bastante bien todo lo que tuvo que hacer y que es absolutamente maravilloso. Este último equipo consiguió explicar esta espiral de aquí abajo, que como veremos tiene que ver con los eclipses y con el ciclo de los saros. Pues nada,
lo que quería contaros inicialmente sobre el instrumento pues es esta pequeña introducción de lo que se encontró, de lo que se ha investigado en estos últimos 100 años. El mecanismo tiene decenas de engranajes que trasladan relaciones bastante complejas de la mecánica celeste. Y bueno, ya veremos en las próximas intervenciones pues, la maravilla tan enorme que tiene por dentro, ¿no? que se ha incorporado al mecanismo para poder simular todo el movimiento de los planetas, del Sol, la Luna, y con un grado de precisión que es absolutamente impresionante, ¿no? Como decía, no solamente fueron capaces de simular, de hacer un modelo matemático e ingenieril del movimiento de los astros, sino que lo hicieron de una manera que, desde un punto de vista actual, moderno, que nosotros hoy en día hablamos de optimización de recursos, ver cómo meter miniaturización, ver cómo meter la máxima cantidad de funcionalidades dentro del espacio, de un espacio mínimo. Pues este ingenio es una auténtica maravilla. El diseñador que lo hizo, que no se sabe quién fue, se tiene una intuición de quién pudo haber sido, de la escuela de astrónomos que pudo haberlo hecho. Un ingenio para meter tantísimas funciones, tantísimos cálculos dentro de un espacio tan pequeño y con un número óptimo de engranajes que, bueno, en términos actuales aún pensaríamos que es una auténtica maravilla. No ya pensar en tiempo de hace 2000 y pico años lo que habría significado esto, ¿no? O sea que, como digo, y esto pues quiero efectivamente traducir esa pasión y ese sentimiento de incredulidad, ¿no? Cuando uno ve lo que se pudo llegar a hacer en aquella época y lo que se hizo, de hecho, y todo lo que hay contenido ahí, pues una primera sensación es de incredulidad, de decir, ¿cómo puede ser? Esto es algo, esa caja se le ha caído a alguien encima del barco varios siglos después, porque no, es imposible. Y no, sin embargo, claramente todas las inscripciones en el griego antiguo, todo lo que se refiere, lo hicieron los griegos y lo hicieron probablemente en el siglo II antes de Cristo. Y este barco, que probablemente fuera un barco de rapiña de los romanos que se llevaban, como sabéis, los romanos les encantaba todo lo griego e intentaban emularlo y cuando podían, pues llevarse estatuas, llevarse cosas de los griegos y para Roma. Este claramente era un barco que había hecho escalas en diferentes puertos del Egeo, recogiendo obras de arte y recogiendo cosas maravillosas, y se lo estaba llevando a Roma. Y por desgracia, pues una tormenta le pilló en la isla de Anticitera y se hundió. Pero como digo, este instrumento es absolutamente increíble y de ahí viene esta fascinación tan enorme que a muchos, y a mí en particular, nos tiene subyugados con toda la complejidad y toda la maravilla que tiene. Así que no sé, pues la verdad es que me podría pasar horas hablando del mecanismo y tampoco quiero extenderme muchísimo, porque además Bueno, vamos a por hoy tener la estamos bien. posibilidad de entrar en detalle. Así que no sé, si queréis lo podemos dejar aquí por hoy y en próximas ocasiones empezar a meternos en todo lo que hay dentro y por qué está todo eso ahí dentro. Pues por supuesto, nos ha comido la curiosidad, seguro que a nuestros escuchantes también, y la verdad es que es un tema muy interesante y bueno, ya nos irás contando en cada episodio nuevo los avances y lo que hace el aparato y la relación pues con tantísimas cosas. La verdad es que lo impresionante no es solo lo que hicieron, sino que, que tenía una cierta precisión en los movimientos y yo había oído que la Luna incluso pues son capaces de saber el movimiento de la Luna a pesar de que sabemos que su órbita no es circular, de que va en unos momentos puede más deprisa y otros más lento y todo eso eran capaces quizás de eso, pero ya nos lo contará más adelante si es verdad que todo eso funciona y que Sí, y cómo sí, lo sí. resolvieron, porque Se dice, Sí, se sí. dice, se dice que este aparato es el primer ordenador de la historia, se suele decir, bueno, Efectivamente. cuando lee uno algo sobre el tema. La verdad es que es una máquina de computación impresionante. Te permite, o sea, para la gente que lo tenía, y también podremos discutir en algún otro momento para qué se hizo y para qué se utilizaba, pero en principio te permite predecir el movimiento de los astros sin edie. O sea, es a nivel, digamos, filosófico,
era una máquina que te permitía predecir todo lo que, todo lo que estaban viendo todas las noches en el cielo, y predecir eclipses, predecir cuándo iban a suceder, incluso de qué tipo. O sea, cuando veamos esta parte inferior trasera de la espiral de los eclipses, veremos lo increíble que era, que eran capaces de decir a qué hora iba a suceder, qué día, qué hora y qué tipo de eclipse iba a ser, si iba a ser más rojizo, menos rojizo, más... Es impresionante la cantidad de ciencia que hay metida, y aquí hay que dar un paso atrás, porque toda esta información hay que ponerla en el contexto helenístico, en el cual ya hay un flujo de información entre el mundo del Oriente Próximo, todo lo que supuso el conocimiento que tanto babilonios como asirios habían estado recolectando durante siglos en sus templos, y que habían recolectado, y que al cual los griegos tuvieron acceso gracias a esta etapa helenística, en la cual hubo una interacción altísima entre el conocimiento que los babilonios y caldeos habían acumulado, como digo, durante siglos, y la mente de los griegos, que la mente de los griegos era muy bien, está toda esta información aquí, pero ¿qué hacemos con ella? Y ellos fueron capaces de ir mucho más allá de lo que fueron capaces de ir estas civilizaciones del Oriente Próximo, y fueron capaces de extraer y derivar modelos que permitían extrapolar esos datos y ver cómo se reproducían en el tiempo, ¿no? Ahí es otra parte del ingenio. Sí. Los babilonios rellenaron de datos el Big Data, pero ahora hay que sacar los algoritmos y los griegos llegaron. Exacto. E hicieron los modelos para poder entender todo eso en un contexto más amplio, ¿no? Y en un contexto que te permitía predecir lo que iba a pasar. Juan Luis, yo tengo dos preguntas. Una es, ¿de qué está hecho para que aguante la corrosión marina durante tantos cientos de años? Y el otro, ¿cuántos se estiman que se creen? Porque creo que no hay más de uno, hay al menos incluso más de dos, porque recientemente se ha encontrado uno parecido. A ver, la ventaja que tiene el bronce es que el óxido de bronce, cuando se forma la primera película de óxido, protege lo que hay debajo. No pasa como el hierro. El hierro, cuando se oxida, esa capa se desprende, y entonces el agente oxidante pues sigue oxidando la capa inferior, y progresivamente se va deteriorando el material. Sin embargo, el bronce tiene esa primera capa de óxido que se forma, protege lo que hay debajo. El problema es que cuando se sacó del agua, al eliminar el agente oxidante natural, que era el agua salina, hay otros procesos químicos, y yo ahí la verdad que no me quiero meter mucho, porque no entiendo, no tengo mucho conocimiento. Tenemos hoy aquí a Isabel, le preguntaremos a Isabel. Pero efectivamente hay un proceso, si no se detiene cuando se saca al exterior y ya se saca de ese ambiente oxidante, lo leí en un libro, hay una cadena de reacciones que autooxidan el bronce. Entonces ha habido que, cuando ya se puso a disposición de los conservadores, tuvieron que aplicar unas capas especiales de protectores para que la propia oxidación no continuara de manera natural al estar expuesta al aire en vez de al ambiente marino. Eso por un lado. Entonces está hecho de bronce, y se sabe que debía estar metido dentro de una caja de madera con unas puertas para acceder al cacharro, y que tenía una manivela en uno de los lados que ponía en funcionamiento el mecanismo. O sea, de manera manual alguien actuaba sobre esa manivela y ponía todo el mecanismo en movimiento. Y luego, a nivel del número de objetos que tuvo que haber, se piensa que tuvo que haber muchos. O solamente queda este. Lo que se ha encontrado, lo que te referías antes, es el resto de un astrolabio del siglo XVI, que es algo completamente distinto. Este instrumento se piensa que tiene una tal perfección de diseño y tal integración, tal compacidad, que no se piensa que sea posible haber llegado a esa solución directamente. O sea, ha tenido que haber muchos pasos intermedios en los cuales el diseño se ha ido mejorando, y es probable que hubiera varias. O sea, esto probablemente, como podéis imaginar, este instrumento era un instrumento, para aquella época tenía que ser algo carísimo, tenía que ser un instrumento de lujo, absolutamente de lujo. Algo muy superior a la época, desde luego. Pero aún así debía haber gente que pudiera pagarlo sin problema. Además, como decía antes,
llevaba el libro de instrucciones, o sea que no era, se piensa que no era un instrumento para que lo operara alguien que tuviera un conocimiento astronómico muy importante, probablemente también lo pudiera operar, pero se piensa que era un instrumento para que lo pudiera utilizar gente que no tenía un conocimiento muy profundo sobre el tema, entonces podían leer las instrucciones y ver un poco cómo accionar y cómo leer la información que iba saliendo en los indicadores del instrumento. Entonces, ya digo, se piensa que hubo muchos, pero también es verdad que se sabe que durante épocas ulteriores a la caída del Imperio Romano y sobre todo en la Edad Media, la necesidad que había de bronce, de materiales para construir otras cosas, era tan grande que se dedicaban a fundir todo lo que había. Entonces, hoy en día, gran parte de todos los estatuas de bronce, mecanismos de bronce que se han conservado, ha sido porque se han encontrado precisamente en pecios, en barcos que se fueron al fondo del mar y que perdieron la carga allí, porque si hubieran estado a disposición en algún otro momento, pues habrían acabado fundidos y hechos convertidos en otra cosa. En cañones y en montones de otras cosas. Muy bien, pues Juan Luis, encantado de que, primero, de que vuelvas a estar con nosotros en Un Punto Azul y en segundo lugar de que nos traigas estos temas tan interesantes y contamos contigo. En principio tenemos que hablarlo, pero puedes seguir la semana que viene o cada 2 semanas como a ti te venga bien. En el momento que tú tengas tiempo, me lo dices y pues cuando queráis. El placer es mío. Que, como habréis visto, me encanta hablar de este tema y lo difícil va a ser que me cortéis todas las intervenciones que haga. El Pi de Oro te ha jaleado para hacer esto. Ha sido un acicate. Ha sido un incentivo. Ya este año lo sentimos, pero 2 Pi de Oro no damos. No, yo ya soy de la familia, así que ya estoy cubierto. La familia lo peor, ya cuando uno de la familia ya los regalos son otra cosa. Bueno, muchas gracias, Juan Luis.